Bienvenidos a todos. Adelante, Magali. Es tu tiempo y pues, escuchamos tu excelente Muchas presentación. gracias. Muchas gracias, René. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por tomar el tiempo para estar acá. Estoy muy honrada y muy contenta de poder estar con todos ustedes. Mi nombre es Magali Macís. Realmente siempre me llaman Maga, así que si nos volvemos a ver, pues me pueden llamar Maga. Me gusta muchísimo más, es más cortito. Y bueno, adicional, me gustaría que me conozcan un poco. Yo estoy ubicada en Costa Rica, he estado colaborando con la universidad en algunas clases relacionadas a las áreas en las que me he especializado. Soy licenciada en Derecho y estoy actualmente cursando una especialización en Derecho Informático. También soy criminóloga y administradora de empresas con énfasis en mercadeo. Trabajo o he trabajado mucho para empresas de tecnología, entre ellas, bueno, Microsoft, IBM, HP, casi que arman bastante de mi currículum. Y apartando eso, consultorías a nivel legal, tanto para el gobierno como para la parte privada, tanto en ciberseguridad como en protección de datos, como en la parte de criminología como tal. Entonces, es un poco sobre quién soy. Un gusto, de verdad los invito a seguirme también en LinkedIn, me pueden encontrar como Maga Macís y pues entonces cualquier cosa que vayan teniendo de preguntas, súper bienvenido. ¿Estamos? Perfecto, vamos a ir dando inicio. Ok, parte de lo que vamos a hacer el día de hoy es comenzar con una base muy importante en temas de liderazgo. Muchas veces a nivel popular se empieza a conocer que el liderazgo solo lo ven quienes son gerentes o lo ven las personas que estudian algo relacionado a la administración de empresas. Esto no es necesariamente correcto. ¿Por qué? Porque la importancia del liderazgo, que vamos a ver en unos minutos, nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una relación muy sana a nivel laboral, una relación muy sana. Y siempre que doy clases y seminarios de liderazgo, digo, todo lo que vemos aquí, pensemos en casa. De hecho, este es un ejercicio que a mí me encanta hacer porque yo tengo muchos años de dar seminarios y me ha funcionado hasta el momento también que yo les digo, piensen en estos tipos que estamos viendo y piensen cómo son ustedes en casa y piensen cómo son en el trabajo. No necesariamente tienen que ser actualmente gerentes o supervisores o porque los liderazgos hay muchos tipos que ya los vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir entendiendo primeramente este concepto y no solo entendiendo, sino digiriendo que el liderazgo es importante en muchos de los aspectos de cosas que nosotros hacemos. Luego vamos a entender qué es el liderazgo o cómo es que se diferencia el liderazgo de la gerencia. Y vamos a hablar un poco de los estudios de liderazgo. Me gustaría recordarles que esta es una clase introductoria, entonces hay muchas cosas que las vamos a dejar, ¿verdad? A modo de introducción y conforme vamos, ¿verdad? Yendo en el camino, podríamos ir ahondando en algunos temas. Perfecto. Entonces vamos a ir dando inicio. Primeramente me gustaría escucharlos. Quisiera saber para ustedes qué es el liderazgo. Sí, Ajá. sí, Ahí escucho. el liderazgo. Sí, le habla Eliseo de León, de Hola, Santo Domingo. El liderazgo es la participación activa y una actitud positiva que genera una persona emprendedora. perfecto. Muchas gracias, Eliseo. ¿Alguna otra opinión? Yo mismo. Cuéntame. ¿Eliseo o fue alguien más? Ok. ¿Alguna otra persona que tenga algún aporte con el tema de liderazgo? Me gustaría escucharles para que así veamos diferentes perspectivas. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, yo creo que aparte de lo que dijo, bueno, presento, yo soy Amaury Movea, yo estoy en Canadá. Yo terminé mi formación, estoy en el proceso administrativo de mi graduación. Aparte de lo que dijo el compañero, yo pienso que el liderazgo es una persona que prende la iniciativa, que todo día está como en la perspectiva de conseguir un mejor modo de, o sea, depende del contexto, el tema comunitario, todo ese tipo de cosas,
porque no es un liderazgo de carisma, sino un liderazgo concentrado en lo que el liderazgo situado, que digo yo, la persona que siempre está al frente de las cosas, bien mesurada, que toma decisiones conscientes, porque yo soy una persona que parto mucho del pensamiento crítico. Es llegar a la razón de todo ese tipo de cosas. Entonces creo que hago un complemento a lo que había dicho el compañero. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahí veo la manita levantada. Si me ayudas con tu nombre, porfa, para no equivocarme. Buenas tardes, mi nombre es Huayca Puro, ¿no? Así como a usted le dicen Maga, o sea, con que me digan Huayca es suficiente. Estamos. Está Bueno, bien. hay muchísimas definiciones de liderazgo y este es un tema que me apasiona. Yo soy médico laboral, pero es un tema fascinante y cuando vi la clase dije, voy a inscribirme porque siempre aprendo algo. Sí, es cierto. Uno Hay siempre... una clasificación, sí, hay una clasificación básica, pero en principio de todos los conceptos que he leído y de repente ahora usted dirá algún otro, creo que el líder es aquel que puede motivar, inspirar a otros, ¿ya? Y normalmente el liderazgo se modifica de acuerdo al contexto, ¿no? El contexto va a generar diferentes líderes y lo vemos en la historia. Y por eso estoy muy emocionado a ver qué voy a aprender hoy, porque sé que voy a aprender algo más. Excelente, Gracias. muchas gracias, Waika. Muy bien. Y están bienvenidos todos los comentarios. Conforme nosotros vamos avanzando, vamos a ir aprendiendo en conjunto. Así que vamos a ver qué tal. Me parece excelente. Henry, creo que tenés algo que aportar. Sí, buenas tardes ante todo, aunque entré 2 minutos atrasado, pero No veo se que preocupe. están hablando sobre el liderazgo. El liderazgo se expresa por la capacidad de un líder de influir en la conducta de los demás para la consecución de objetivos que interesan al grupo, ya sea en una organización empresarial, en un partido político, en un grupo religioso. Si usted no es capaz de influir en la conducta de los integrantes del grupo o de la organización, usted no tiene liderazgo, porque es la capacidad de influir en la conducta de los demás para la consecución de los objetivos propuestos. Si no hay eso, no hay líder, porque los líderes tienen que tener seguidores y para tener seguidores deben influir en la conducta de los demás para la consecución de los objetivos propuestos. Exacto. Muchísimas gracias, Henry. De hecho, hasta el momento ustedes han tocado, gracias, han tocado 4 puntos importantes del liderazgo. Uno que es el liderazgo situacional, que ahorita vamos a ver, ya lo conversaron o lo mencionaron. El otro, por ejemplo, que es el tema de cómo influenciamos, ¿verdad? Por medio de no un mandato, sino influenciar, ¿verdad? Luego esto de que el liderazgo depende de los lugares donde estemos y de dónde vayamos ¿verdad? A implementar qué. Entonces ya vamos a ir viendo eso, pero ya han mencionado varios conceptos bastante importantes. Jan Rafael, ¿lo mencioné bien? Sí, perfecto. ¿Me puedes decir simplemente Jan? Jan, ¿no? Sí, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo también mucha experiencia en ingeniería. Me he desempeñado como ingeniero de campo en proyectos de grandes obras de infraestructura en energía. Y justamente estoy haciendo en IU una maestría en dirección de proyectos. Y mi tesis yo la quiero versar justamente sobre liderazgo. Porque a lo largo de mi carrera me he encontrado con muchos gerentes que han sido muy malos líderes. Como creo que lo dijo Waika, el hecho de que tú seas tal vez gerente, o lo dijo Henry, no sé, no recuerdo ahora, que seas gerente o que tengas un puesto de dirección, no implica que tengas liderazgo. Yo puedo estar en un puesto técnico intermedio y puedo influir. De hecho, yo en mi trabajo influyo mucho sobre mi grupo de trabajo. Y eso es tener un liderazgo. Ahora, hay 2 tipos de liderazgo. Hay liderazgos positivos y liderazgos negativos.
Waika no dijo esta clasificación, pero tú puedes encontrar a personas que influyen sobre los demás para tener un comportamiento negativo. Y eso también se ve en ambientes de trabajo. Y lo que es más importante que estoy leyendo ahorita en una definición es que es para lograr los fines y objetivos y que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Ajá. Eso es extremadamente importante, en un marco de valores, porque el líder influye o inspira valores. Era lo que quería agregar. Muchas Gracias, Maga, por dejarme hablar. Por supuesto, a mí me encanta escucharlos porque así vamos alineando si hay alguna cosa de actualización para mí o para ustedes. Siempre, como decían, siempre todos estamos aprendiendo. Bueno, perfecto, súper bien. Entonces, todo lo que ustedes me han ido mencionando está aquí. Entonces, es parte, yo creo que esta es como la mejor manera de aprender, ¿verdad? Ver cómo, dónde está uno, qué le puedo agregar. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, podemos hablar de esa capacidad de inspirar. Es esa capacidad de influir en los otros sin tener que decir, bueno, yo voy a influir, pero tenés que hacerlo. Esto es lo que hay que hacer. Si preguntan por qué vamos a hacer esto, no es como decir porque sí, ¿verdad? El liderazgo no funciona de esa manera, sino que más bien funciona de una manera en la que nosotros podamos apasionar a las personas. ¿Cómo las apasionamos? Dándonos a entender cuáles son esos valores, cuáles son esos objetivos en común. Yo les cuento, ¿verdad? Siempre trato de contarles como algún ejemplo o historia. En uno de los equipos que yo he liderado tenía otro compañero, éramos, bueno, pues yo y un compañero adicional, y ambos teníamos estilos de liderazgo muy diferentes. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchísimos conflictos y mucha gente ya quería irse a uno o hacia el otro, porque uno era más enfocado a solamente deme la métrica. Y bueno, yo en mi caso soy más enfocada como a conversar cuál es el valor, cómo vamos a hacer que esto sea mayor, porque ese es mi estilo. Entonces, cuando nosotros vamos viendo ahí hay un objetivo común, pero hay distintas maneras de lograr el objetivo común. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas probablemente, o es comprobado, y de hecho lo podemos ver a nivel criminológico, cuando las personas vienen y les dicen de forma impuesta, esto es lo que tiene que hacer, generalmente va a causar una resistencia mayor. Entonces, hay maneras de decir las mismas cosas un poquito distinto. Ese es el punto uno, la comunicación asertiva, ¿verdad? Y la segunda es que además de eso tenemos que pensar en cuál es el valor de esto que vamos a hacer. No es solo vamos a guiarlos a hacer algo solo porque, bueno, pues porque yo digo. Entonces, basándonos en todo esto, vamos a pensar en cómo es que vamos a impulsar esos cambios positivos como equipo. Entonces, el líder casi que no, en el líder no existe un yo. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo pude armar este equipo, eso casi no existe. Existe un nosotros. Nosotros hicimos esto. ¿Cómo lo vamos logrando? En conjunto. Entonces es aquí donde vamos diciendo, bueno, pues un ejemplo, Eliseo, yo quisiera que vos me ayudes en esto. Y Waika, me gustaría que me ayudes en esto. Me gustaría, Mirna, que puedas hacer esto. Entonces, cuando hacemos esa división de tareas, por ejemplo, esa división de tareas la está haciendo generalmente el líder. Entonces, no importa si no es el gerente, si no es el supervisor, si no, es como nos decía, creo que fue Jan el que nos dijo del técnico, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, eso es importante. No hay que tener una posición o una jerarquía para uno poder ser un líder. Entonces, basándonos en eso, sí, ¿verdad? Bueno, es para ir bien. Gracias, Maga. Claro. Entonces, basándonos en esto, vamos a ir entendiendo un concepto importante que muchas veces es confundido, que es el liderazgo versus la gerencia. Y es confundido porque cuando nosotros nos dicen, él es el líder de tal cosa, de tal departamento, inmediatamente pensamos que es el gerente. Entonces, o que es el supervisor, o bueno, aún mejor en palabras muy latinoamericanas, es el jefe, ¿verdad? Entonces, lo que venimos nosotros a traer aquí o a quebrar un poquitito con este concepto es de que una cosa no es necesariamente la otra. Sí, se complementan, ¿verdad? Vamos a complementar porque muchas veces cuando se dice es el líder de tal unidad, probablemente es la persona que está en la gerencia, pero la gerencia no necesariamente está en el líder. ¿Por qué? Porque el gerente va a planificar, el gerente va a organizar, va a tener un control. No necesariamente
el líder del equipo está haciendo eso. Entonces les comento de otra situación que tuve. Tuve un equipo, eso fue ya más en tiempos de IBM, que eso estoy hablando por ahí de unos 13 años, más o menos. Este equipo, yo llegué nueva como la líder, ¿verdad?, del equipo. Sin embargo, yo era la gerente del equipo. Había una persona que yo a través del tiempo dije, ¿por qué no pusieron a esta persona como gerente y lo entrenaban, verdad? Pero bueno, pues yo llegué nueva, a mí me contrataron. Cuando llegué, esta persona tenía un alto impacto en el equipo. Y de nuevo, ahí lo que le toca a un líder dentro de una organización es empezar a decir, bueno, ¿es el impacto positivo o es un impacto no tan positivo? Tuve que ir trabajando porque esa persona estaba un poco desmotivada, no se sentía tan contenta porque, bueno, yo estaba ingresando, ¿verdad? Y sí quería o aspiraba el rol. Entonces, ¿qué hice? Me fui mano a mano con ella. Ella era la líder y yo era la otra líder, pero más con un rol de gerencia, y en conjunto logramos levantar el equipo. Entonces, no quiere decir que yo no fuera líder, ¿verdad? O que no lo haya sido, pero ya había una posición de liderazgo muy fuerte en el equipo que pudo haber sido aprovechada. Que las empresas suelen a veces hacer esto. Cuando tienen un liderazgo muy fuerte en el equipo, pero no tienen una experiencia en la parte gerencial, muchas veces, ¿verdad? Lo dejan ahí, donde esta es una habilidad, la parte gerencial, que se puede enseñar. La habilidad de liderazgo se puede enseñar también, pero requiere más trabajo. Entonces, quisiera detenerme aquí, ver si vamos claros, si vamos un poquitito como bien, ¿verdad?, aterrizados en el concepto de liderazgo y gerencia. ¿Estamos? Listo. Sí, sí, se entiende, se entiende. Perfecto. Excelente, Bien. muchas gracias. A mí me encanta escucharlos participar. Listo, entonces vamos a ir viendo ya como diferencias más concretas, ¿verdad? Entonces, esto está un poquitito entre lo que les mencioné ahorita. Entonces, en el liderazgo vamos a tener una visión a largo plazo. Entonces, este líder va a inspirar, ¿verdad? Va a ser una guía. Generalmente, ya hay personas que por una decisión propia dicen, voy a ir a consultarle a tal persona esto, porque sienten esa inspiración y esa confianza. Y el gerente lo que va a hacer es, ¿verdad? De nuevo, las dos pueden existir en una misma persona, pero estamos hablando que no necesariamente existen en una misma persona. Entonces, cuando hablamos de gerencia, vamos a pensar en las tareas, vamos a pensar en las métricas, en que los procesos se ejecuten, en que hagamos todo conforme a lo que la compañía está dictando, por ejemplo. Cuando hablamos de liderazgo, vamos de nuevo. Entonces, vamos a pensar en las personas. Entonces, el líder usualmente va y pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pensar? ¿Cómo has estado las últimas 2 semanas de trabajo? Cuando nosotros tenemos un gerente, un supervisor, un líder, ¿verdad? De cualquier forma que lo queramos llamar, si nosotros vemos que viene a la reunión y de una vez enseña las métricas y dice, me explicas esta, esa persona está haciendo una labor de gerencia, no de liderazgo. ¿Por qué? Se puede ver a simple vista y en un puro inicio de una conversación, porque esta persona probablemente no está acostumbrada o no ha aprendido a nivel de liderazgo llegar y preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has sentido el trabajo últimamente? Darle la palabra, porque el liderazgo no es solamente que uno hable, sino también decirle a la otra persona como, ¿qué pensás? ¿Qué opinas? Aunque uno tal vez no esté de acuerdo o sí esté de acuerdo, pero esa escucha activa, que de hecho hay toda una clase de escucha activa que es bastante buena porque habla mucho de cómo nosotros como humanos estamos escuchando y de pronto ya estamos de una vez pensando cuál es la respuesta a lo que nos están diciendo. Eso no es escucha activa porque de una vez estamos bloqueando, ¿verdad? Bloqueamos partes de información importante. Entonces, bueno, esa es parte de lo que el líder hace con respecto a las personas y cómo empodera a las personas. El líder generalmente sabe las capacidades o habilidades que tiene, pero empodera a los demás también a desarrollar esas habilidades. Este es un tema de empoderar a los demás que es muy sensible. Es un tema sensible porque si el líder llega y empieza a empoderar a otras personas, hay personas que no lo pueden tomar a bien. Hay personas que pueden pensar que esta muchacha o este muchacho se cree que sabe todo, o porque cree que yo puedo hacer esto. Entonces, de nuevo, ahí viene el rol de líder diciendo, ok, ¿cómo voy a hacer para que esta persona no lo interprete de esta forma? Ser líder, yo siempre lo he dicho, y yo no sé cuántos de ustedes tendrán hijos, yo tengo un hijo adolescente, tiene 17 años,
Y siempre digo, ser líder o manejar equipos es como manejar los hijos. Es muy parecido. Van a tener preguntas, van a tener, algunas veces no van a estar contentos con ustedes, otras veces sí, pero si practica uno esta escucha activa, este empoderamiento, esto de las habilidades, las cosas van a cambiar. ¿Alguno quiere decir algo que me parece que escucho? ¿No? ¿Estamos? Todo bien. Ok, entonces ahora vamos de nuevo. Gerencia. ¿Qué tiene otra diferencia conforme al liderazgo? Se va a ocupar de tareas. Entonces, por eso hay una gran diferencia. Hay un rol que es muy bonito, lo he hecho por muchos años y creo que de hecho, alguno me comentó de la gerencia de proyectos, pero yo he sido gerente de proyectos por muchos años. Y aquí viene un ejemplo perfecto. ¿Por qué escuchamos en los puestos de trabajo o cuando hay una solicitud que dice gerente de proyectos y no es usual que diga líder de proyectos? Conforme a lo que hemos visto, ¿por qué creen que eso ocurre? Justamente porque el gerente de proyecto se va a dedicar a ejecutar algunas tareas que ya están preestablecidas para la consecución de un fin último en un proyecto. En cambio, el líder va a llevar adelante al equipo de trabajo. Ajá. Yo, por ejemplo, de donde vengo, yo lideré equipos multidisciplinarios. Liderar equipos multidisciplinarios no es nada fácil porque no solamente tienes profesionales de diferentes disciplinas, sino diferentes formas de ver y enfocar las cosas. Y si tú no aglutinas el pensamiento y las formas de todos, entonces corres el riesgo de armar una rebelión, ¿viste? Exactamente. Entonces, esa es la diferencia entre liderar y gerenciar. Correcto. Entonces, por eso es que mi tesis de grado en la dirección, en la maestría de dirección de proyectos se versa en esto. Yo busqué a un tutor acá en Buenos Aires, Argentina, que es psicólogo y es especialista y tiene un libro que lo dice todo. El libro se llama Infierno, líderes y organizaciones que matan. Es por eso, ¿sí? es el antilíder. Es Sobre correcto. eso va a versar mi maestría. Ah, muy bonito. Por ahí Sí, espero podamos hablar de nuevo para que me contes un poco más. Eso un suena muy... placer. Gracias, Jan. No, Y gracias a ti, Maga. me parece que tenemos primero a Henry y luego a Waika. Ok, usted ha dicho la diferencia entre el líder y gerente. Yo pienso que ante todo el líder es el hombre de la idea, es el hombre que piensa, traza planes que va a poner, en el caso de la organización, al servicio de la organización, el hombre que piensa para pensar estratégicamente. El gerente es el ejecutor que también tiene capacidad para interpretar esos planes que han sido trazados por las áreas que llevan el liderazgo de la organización. Y ahí que hay mucha diferencia entre un líder y un gerente. Exacto, exacto. Muchas gracias, Henry. Excelente aporte. muchas gracias. Y Waika. Sí, sí, creo que la diferencia es fundamental, ¿no? Y está muy bonito explicado en tu Eso me presentación, alegra. ¿no? Tu ponencia. Eso ¿Ya? me alegra mucho. Creo que lo más importante es dónde se centran el liderazgo va a centrarse en la persona, sea para empoderarla, guiarla, motivarla, y la gerencia se va a concentrar en las tareas, en el cumplimiento de las tareas. O sea, ese creo que es lo que amarra a cada uno de los dos conceptos, ¿no? Y que Exacto. pueden contenerse uno dentro del otro. El gerente puede liderar y el líder puede gerenciar, ¿no? Correcto. Pueden contenerse, pero pueden definirse en completo. Uno se centra en las personas y el otro en las tareas. Exactamente. De hecho, cuando se hace gerencia de proyectos, la persona que está haciendo el gerente de proyectos puede adaptarlo, pero generalmente el gerente de proyectos llega, revisa su sistema de proyectos, pregunta de las tareas, pregunta de las fechas, no se busca que ese gerente de proyectos haga este tipo de relación, y eso hace una diferencia. Yo les comento, y esto sí por experiencia propia, cuando ustedes lleguen a un lugar y tengan que hacer más un tipo de gerencia de proyectos,
le pueden dar ese toque de liderazgo, porque hace una diferencia en que cómo se transmite, cómo lo sienten los demás, y yo creo para mí sigue siendo realmente una de mis claves de éxito a nivel laboral. Yo lo veo así porque primero, a mí la gente me importa. Eso es parte que a mí me gusta y me importa. Entonces yo no puedo llegar como un gerente de proyectos y solamente decir, hola, buenas, vamos a ver estas tareas, vamos a ver estas fechas, díganme si lo pueden cumplir, no lo pueden cumplir, cuáles son los riesgos, no lo puedo ver de esa manera. Entonces yo al menos, y he tenido equipos que tal vez uno llegue y dice, hola, buenas tardes, y así como ustedes me ven, soy siempre, entonces llego y digo, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. A veces no hay ni siquiera respuesta. ¿Qué haría tal vez un gerente? Probablemente en ese punto diría, ya no vuelvo a saludar, voy a llegar directo, hago mis cosas y listo. Yo no, sigo constantemente en no perder mi esencia como líder. ¿Cuál es mi esencia como líder? A mí me importan los que están al otro lado, en el monitor, en otras partes del mundo. Y cuando ustedes empiezan a transmitir eso, vamos a lo último que está aquí en liderazgo, sí empiezan a transmitir cambio. Eso se los aseguro. No lo pueden hacer con el 100% de las personas porque todos tenemos un trasfondo cultural distinto, una crianza diferente, una forma de pensar diferente, pero sí lo van a lograr con la mayoría. Eso se los puedo asegurar. Entonces, para irlo poniendo en práctica a nivel familiar, a nivel laboral y demás. Y de nuevo, pues el gerente se va a encargar, ¿verdad?, de mantener esa estabilidad. El gerente probablemente no va a buscar mover esas ramas finas y no va a querer simplemente que si las métricas funcionan, sigue como está. No va a irse a preguntar, mira, Judith, ¿por qué te he visto como que venís, trabajas y listo, no sabemos nada, está todo bien, te sentís bien en el equipo? El gerente probablemente no va a hacer ese tipo de preguntas. Ahora, un líder que es gerente o un gerente que es líder, ambas cosas, sí lo va a hacer. Entonces van a ir viendo esa combinación y van a ir aprendiendo todavía más a definirlo, porque uno estas cosas probablemente las sabe o las ha escuchado, pero mi otra recomendación es que lo pongan en práctica no solo ustedes mismos, sino también que identifiquen a las personas alrededor de ustedes y digan, esta persona me parece que es un muy buen líder o me parece que es más una parte gerencial, que no quiere decir que una u otra es mala, pero una sí beneficia más al liderazgo y gerencia de equipos que otra. ¿Ok? Entonces vamos con los estilos de liderazgo. A mí me encanta ver los emojis y las manitas de Zoom, Teams o cualquier plataforma. Vamos a ir a los estilos. Estos estilos ya están establecidos. No voy a entrar mucho como en la historia de cómo se establecieron, más por razones de tiempo y para mantenerlo en clase introductoria. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada uno y ustedes van a ir ubicándose dentro de cada una de estas áreas, porque cada uno de estos estilos de liderazgo no significan que solamente ese es el que tenemos. Tal vez se pueden identificar con dos, por ejemplo. Entonces tenemos el liderazgo autocrático, que el liderazgo autocrático es cuando el líder de manera unilateral viene y dice, esta es la decisión, listo, la informa y eso es todo. Entonces, ese liderazgo autocrático no tiene esto de la parte democrática, ¿verdad? De decir, mira, yo creo que esto es lo que vamos a hacer, ¿qué les parece? Porque distinto es decir, creo que esto vamos a hacer, a decir, esto es lo que vamos a hacer. A partir de, listo. Si yo digo, creo que esto es lo que vamos a hacer, porque aunque yo, y aquí ya les voy a hablar como, ¿verdad? Manejando el equipo, porque aunque yo sepa, es lo que se va a hacer porque es una directriz, pero damos la oportunidad a la gente de opinar, de poder colectar esas retroalimentaciones, de que la gente se sienta incluida. Eso es parte del liderazgo, porque muchas veces podemos tener una directriz que sea, este proceso tiene que empezar para tal fecha. ¿Qué es lo que hace un líder? Bueno, pues viene con el equipo y dice, muy probablemente que este proceso lo tengamos que empezar, pero me gustaría escuchar sus opiniones. Puede que no cambie el resultado, pero ya no estoy siendo un líder autocrático, porque ya no estoy viniendo y decir, mira, para el 31 de marzo ya tenemos esto implementado y lo tienen que hacer, apréndanse esto. Entonces, eso es ser líder autocrático. De nuevo, recuerden lo que les decía de cómo todo esto aplica para la vida personal. Entonces, muchas veces en el trabajo podemos ser un tipo de líder, pero en nuestras casas o nuestras vidas interpersonales otro tipo de líder. Es importante que nosotros empecemos a ver dónde estamos y si no estamos en ninguna de ellas, porque por alguna razón
hemos decidido que tomar puesto o posición de liderazgo dentro de grupos no es lo de nosotros, eso también está bien, pero sin embargo siempre podemos identificar cuáles características resuenan más con uno mismo. Luego tenemos el liderazgo democrático, que como les decía ahora, ¿verdad? En la comparación de autocrático y democrático va a involucrar al equipo en la toma de decisiones. Entonces yo les doy un ejemplo de una situación que me ocurrió y era simplemente algo que no podía cambiar. Tenía que venir y mover personas de equipo. Las tenía que mover para una fecha determinada. Una de las cosas que yo hice fue primero comunicar, y aquí viene mucho en el líder la gerencia del cambio, que ese también es todo un tema por sí solo, pero en la gerencia del cambio les recomiendo leer un poco sobre PROSI, que es PROSCI. Pueden leer eso, es una metodología de gerencia del cambio bastante buena, bastante interesante. Y de hecho tienen certificaciones, entonces creo que por ahí esa es una de las cosas que ustedes pueden ir viendo como adicional o para refrescar conocimiento. En gerencia del cambio, cuando nosotros somos líderes democráticos y no autocráticos, pero tenemos la directriz de implementar algo, no hay, pues, ¿verdad?, mucho que opinar en ello, la forma en la que se maneja es que nosotros vamos y decimos qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a cambiar, por qué va a cambiar, ¿qué vamos a esperar de ese cambio? ¿Cómo nos va a impactar? Y vamos a decir, opinemos. Tal vez no podamos cambiar el resultado final, pero quiero escucharlos, quiero escuchar qué piensan, quiero escuchar si esto les gusta, si los hace sentir incómodos, porque solamente este aspecto de escuchar las opiniones, de explicar el por qué, el cómo, cuándo, dónde, cómo nos va a afectar, hace que las personas inmediatamente digan, bueno, sí, pues es algo que tenemos que hacer, tal vez no estamos muy contentos, pero vamos a tener que llevarlo a cabo. Entonces, esta parte es de liderazgo democrático. Muchas veces tengo mucho la pregunta, por eso les traje el ejemplo, de cómo puedo ser un líder democrático si a mí me dicen que haga tal cosa y la tengo que hacer. Entonces, ese es un ejemplo perfecto en el cual ustedes pueden ponerlo en práctica. Voy a parar acá, ver si tienen preguntas, si tienen dudas hasta el momento. Espero estar explicándome, siendo clara. Henry. Sí, hay un tipo, digamos que es un tipo de liderazgo, pero aunque no lo sea. Pero hay líderes que son complacientes y quieren estar bien con todo el mundo. Ese es el que es fundamentado en lo que llamamos el laissez-faire, el dejar hacer. Correcto. Entonces, es una forma de liderazgo que corroe mucho las organizaciones, porque usted quiere hacerse gracioso con todos y deja que cada uno haga lo que le convenga. Entonces, ese es un liderazgo que muchos llaman liderazgo desordenado, y en el lenguaje anglosajón habla de liderazgo basado en el laissez-faire, o sea, en el dejar hacer. Eso es importante. Y en cuanto a los autocráticos, eso se ve mucho en las organizaciones privadas, empresariales, que dicen, bueno, esto es lo que se va a hacer, ustedes aquí son un empleado y ya, ustedes hacen lo que nosotros decimos. Ahora ya en las organizaciones, partidos políticos, el tipo de organizaciones sindicales, donde se discute más, organizaciones religiosas, tiene que haber un liderazgo democrático, porque hay que escuchar las opiniones, aunque al final, cuando el líder piensa que tiene la razón, fundamenta por qué va a tomar esa decisión, a pesar de que ha escuchado todas las opiniones. Entonces trata de convencer con sus argumentos a los demás. Pero por lo menos se ha dado una discusión abierta y democrática. Eso es lo que lo diferencia con los liderazgos autocráticos. Y el laissez-faire es una cuestión que cae casi en lo anárquico. Sí. Sí. Los dejo hacer y que vean a ver qué tal. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Henry. Muchísimas gracias. Siempre. Buenas tardes, Maga. Buenas tardes. Soy de Perú, pero vivo en Chile. Mi marido es chileno. Hago estadística en la universidad aquí en Chile. El problema es que, mira, me han dado un equipo, pero hay de mi equipo que somos 5. Una, mamá mía, es terrible, que porque le pagan poco ella no colabora, que porque ella no va a dar nada, así que, pero es terrible. Yo no sé, bueno, yo veo que tu trayectoria es muy larga, y también que tienes harto
harto positivismo dentro de tus equipos. ¿Qué me aconsejarías hacer con esta persona que prácticamente es la que a veces yo me siento como defraudada? Digo, me dieron este equipo que me quiere hacer retroceder, pero eso, ¿no? Eso quisiera con tu amplia experiencia que por favor me dieras un consejo. Claro. Gracias, Marta, por respuesta. Claro, Carmen, con todo gusto. Te tengo una pregunta. Sí. Esta persona, porque vamos a hablar, en esta clase no se toca, pero hay algo que se llama el liderazgo generacional. Es algo muy nuevo, en tendencia. Se los voy a explicar en unos minutos por qué, pero esta persona está bastante joven o una edad como, ¿verdad? Claro. Mira, yo le llevo 10 años más o menos a esta niña. Niña le digo porque... Sí. Entonces yo creo que ahí está el punto. Yo creo que, pero yo trato de bajarme a ponerme al mar, ¿cómo se dice? En lineal, ¿no? En lineal para... Sí, como empatizar con su empatizar, claro, empatizar con, a ver por qué no quiere colaborar con nosotros, porque mira, las universidades ahora están siendo, ¿cómo se dice? Las evalúan anualmente para darle una, ¿cómo se llama? Es como que le dan un permiso más para 2, 3 años, ¿no? Y eso evalúan cada año. Y entonces tenemos que cumplir con metas y así. Sí, exacto. Es lo primero que te pregunto porque realmente mi respuesta va muy basada a dependiendo a la generación. Entonces, cuando hablamos de generación, yo no les estoy hablando solo de un tema de edad. Realmente la edad no es lo que es importante. Claro. Sino la generación, ¿verdad? Si es de los millennials, si es un centennial, si es de las más nuevas generaciones, en eso nos tenemos que actualizar como líderes. Entonces, basándome en tu respuesta, yo lo primero que haría es encontrar, preguntarle como, ok, ya, yo entiendo que el tema de tu salario no es algo que te tiene conforme, sin embargo, tratemos de trabajar juntas en lo que podemos. Entonces, si ahorita el salario no es, no sé qué tanto la empresa te permite a vos eventualmente, ¿verdad? Hacer un aumento de salario o negociarlo. Si la empresa te permite y te lo permite comunicar, yo le diría, no es algo que va a pasar ahorita, porque eso es otra cosa importante nosotros como líderes, las expectativas. No podemos dar expectativas falsas, tenemos que ser claros. Entonces, si te permiten decirle eso, yo le diría, mira, esto es algo que podemos reevaluar, podemos pensar en cómo lograr que tu salario sea mayor, pero para eso yo necesito de tus resultados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en los resultados? Trabajemos juntas. ¿Qué te gusta más? ¿Qué de tu trabajo te gusta? Si responde nada, porque tal vez sea así o no sé. Entonces puedes decir, ok, descubramos juntas qué podemos trabajar. Entonces es como volcar la situación a que sea, bueno, yo voy a decirlo de forma popular, ¿verdad? Lo que dicen sí, claro. Únetele o eso. Tratar de como volcar la situación de que ella sienta que estás ahí de apoyo y que comprendes esa parte, o sea, que le digas, sí, yo entiendo. Ahora, tenemos que tener cuidado mucho en que ese sí yo entiendo y en esas conversaciones no nos vayamos en a mí también me pasa, o a otra persona le pasa, o sí, esta empresa, porque ahí entonces ya es donde quebrantamos, ¿verdad? El proceso de un liderazgo positivo y cambia, que no estoy diciendo que vos lo hagas, pero de una vez traigo el consejo porque pasa. A veces el líder tal vez tampoco está feliz con su salario, que es un tema muy, muy delicado e importante para todos nosotros. ¿Y qué pasa? Entonces el mismo líder empieza a hacerse un poco más, como está volcando o cambiando la perspectiva de la persona, se empieza a unir y dice, yo la verdad es que tampoco gano bien, yo no estoy muy contento. Entonces, ¿qué pasa? Que ya son 2 y entonces el resto de tu equipo, que son 4 restantes, a lo que entendí, pues entonces van a empezar a sentir, ¿verdad? Ese cambio. Entonces, esa es una de las cosas en el liderazgo, es que las personas que tienen un desempeño más bajo en el equipo consumen muchísimo más tiempo del líder. Exacto. Entonces, de nuevo vamos al ejemplo que yo les decía de los hijos. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, podemos pensar mascotas, cualquiera. Sí. ¿Me escucha? Sí, dale, Ernesto. Ya, mira, ve. Yo un saludo de acá, desde Perú, Niquitos. Hola, El líder es el que aporta ideas, planifica cosas concretas, le ejecuta y al mismo tiempo es un gerente. El liderazgo en el mundo o en un país, hasta en un hogar,
es de una forma planificada. En cuanto a potencial, donde uno tiene ideas concretas Ajá. y mantiene su liderazgo de una forma, pues, con valores, Sí. donde la población o el integrante de donde que vienen van a llegar a integrar dentro del liderazgo, se vean beneficiados, sea país, pueblo, comunidad, etcétera. Es Eso correcto. es el liderazgo. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Sí, y basándonos en esto, yo creo que esa es como la primera parte que trataría de ¿verdad? De traer. Y ahora, en esta parte de los valores y todo, que incluso Ernesto estaba mencionando ahorita, yo diría, Carmen, empezar a darle ejemplos de cómo poder cambiar esa perspectiva y surgir. Entonces, así lo manejaría en un inicio. Podría ser que no te funcione y con el ejemplo que no te funcione inicialmente, ¿verdad? Pero sí tendrías que ya implementar otras prácticas como irla observando, a ver si es que está en el trabajo equivocado, tal vez el rol no le gusta, puede ser que tenga una habilidad en específico, que esa habilidad vos puedes decir, veo que hace esto bien, así que voy a darle todo lo que tenga que ver con esto a ella. Entonces, de esa forma son motivadores para los equipos. Y con respecto a lo que les decía de los hijos o de los animales, cuando uno tiene mascotas y demás, piensen cuando uno tiene una mascota que tal vez, qué sé yo, son ejemplos y suenan a veces, ¿verdad? No son temas ofensivos, sino más analogías para que nosotros lo veamos en su manejo. Cuando nosotros manejamos a nuestros hijos, a nuestras mascotas, a nuestros hogares, y hay una persona en el hogar que tal vez es un poco más deficiente, o una persona en el hogar que tal vez no le gusta hacer algunas cosas, o una persona o uno de nuestros animalitos, ¿verdad? Es el que siempre se orina adentro, siempre está comiéndose la basura. Entonces, nuestros esfuerzos se enfocan muchísimo en eso. Entonces, a esto voy con que las personas dentro de nuestro equipo que están dando un buen desempeño, no nos olvidemos de ellos. Tenemos que recordarles, gracias por lo que estás haciendo, gracias y ahí va al liderazgo transformacional, ¿verdad? Gracias porque estás apoyando al equipo, porque la energía que consume una persona que tenga un desempeño o una actitud como la que estás enfrentando es grande. Entonces, a veces podemos ir dejando al resto del equipo, ¿verdad? Un poquito atrás porque estarnos concentrando en ayudar solo a una persona. Entonces, buscar ese balance. Espero que te haya ayudado mi respuesta y ojalá ponerla en práctica a ver qué tal. Sería lindo que me contestes si funcionó. Muchas gracias, Maga. Claro, Carmen. Y creo que teníamos a Mauri primero y luego a Waika. Hola, yo creo que, bueno, andaba un poco perdido porque me salí por una falla técnica, pero aparte de lo que los compañeros han dicho, yo planteo dos temas que son fundamentales. Hay un tema que es la discriminación positiva del enfoque diferencial, donde el líder tiene que estar situado en un punto fundamental. El líder tiene que ser también autocrítico y reconocer los errores y partir las pautas. Ahora, el líder no hace parte del comité de aplauso. El líder está para reorientar. Y es por eso que la mayoría de los líderes, donde se hablaba el tema de los líderes autocráticos en una sociedad de ese estilo, hay muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el líder es como el periodista. El periodista no está sino para sacar a la luz con argumentos las cosas que vayan en beneficio de una sociedad y una comunidad. Yo creo que por experiencia propia, yo llevo, digamos, yo nací en una organización campesina, tengo unos liderazgos con población víctima del conflicto en mi país y es donde uno tiene que ser neutral y reorientar. Ahora, escuchaba también un poco sobre lo que era el gerente y el liderazgo. El gerente es como la persona que ejecuta un plan de desarrollo, que parte de lo que tiene, pero el líder es aquel que está en el punto de los imprevistos para tratar de reorganizar y reorientar. Eso es desde el punto de vista de las cositas que tenía que plantear, porque los compañeros han sido muy claros, muy objetivos, y es un tema que a mí me apasiona. Yo estudié sociología en Colombia y vine acá a Canadá y analfabeta y me tocó otra vez de nuevo recomenzar y
y retomé mi proceso de sociología y soy un defensor de derechos humanos reconocido en mi país y me apasiona esto. Entonces creo que los compañeros, hay algunos compañeros como la compañera que está que te pidió el consejo ahorita. Así, Ella dice, Carmen. sí, pero es una persona que tiene una perspectiva. Ella conoce, ha planteado cosas. Entonces, en este tipo de conversatorio es como una retroalimentación muy importante que yo la tomo porque es un aprendizaje. Aquí estamos aprendiendo y cada uno ha puesto valores importantes. Entonces, quería hacer como ese pequeño aporte en la conversación. No, muchísimas gracias, Amaury. Todos los aportes son bienvenidos. De verdad que yo les agradezco la participación. Y bueno, cuando ya yo veo que estamos a poco tiempo, lo que hago es que veo las cosas pendientes, pero todo lo vemos. Así que ustedes tranquilos. Muchas gracias. Y Guaita. Sí, bueno, no, quería mencionar dos cosas rapidito porque veo que la clase está sumamente interactiva, o sea que Maga has conseguido bastante efecto en la audiencia. Pienso Muchas que la gracias. señora Carmen está bendecida porque así tiene la oportunidad de demostrar o de practicar su liderazgo. Exacto. Y otro punto que quería mencionar que Maga dijo, cuando firmamos un contrato en una compañía, tenemos una expectativa económica, tenemos una expectativa de todos los beneficios que vamos a tener, pero hay un contrato emocional que hay algo que deseamos obtener, ¿ya? Y no lo decimos, y la empresa también tiene un contrato emocional contigo. Entonces, tú estás esperando cosas que no están escritas en el papel, y tu jefe o tu empresa está esperando también cosas que no están escritas en el papel. Y eso es sumamente importante, ese salario emocional que se consigue cuando tú desempeñas cosas que estás satisfecho, estás contento con ellas. Entonces, esa parte es muy bonita y Es ya, muy y linda. es donde empiezan los problemas. Ahí es donde están los problemas. Ahí son, sí, Guayca, muchas gracias por ese aporte también. Sí es cierto que lo del salario emocional es un tema muy lindo para conversarlo y sí trae bastantes cositas. Y Diosdado. Sí, buenas tardes. Soy yo desde Guinea Ecuatorial. Buenas, gusto. Gracias. Me gustaría saber si un líder con la característica del HF podría afectar a dicha persona a la hora de tomar una medida disciplinaria, si el miembro a castigar es un buen empleado. Sí. Decís tomar una medida disciplinaria si la persona que tienen que sancionar es como buena persona o buen empleado. Como un buen empleado. Ok. Y la segunda es, ¿cuáles son las consecuencias de ser un líder con ese tipo de características? Sí, eso, de hecho, voy a hablarlo rápidamente. Cada uno de estos liderazgos tiene ciertas profesiones o ciertas carreras que son más funcionales con respecto a su tipo de liderazgo. Entonces, por ejemplo, el liderazgo laissez-faire es muy bueno para equipos de arte. Por ejemplo, diseño publicitario, alguien que crea artes, ¿verdad? Para temas bueno, pues de lo que vaya a presentar. Entonces va a ser muy bueno en eso. Ahora, no va a ser bueno tan bueno para un equipo en el cual tengamos que atender clientes, por ejemplo, porque se puede dar autonomía y libertad para atender los clientes, pero sí se necesita cierto control con respecto a eso. Cuando tenemos este liderazgo de laissez-faire y tenemos que sancionar a alguien que cometió un error y que tal vez siempre ha sido un buen recurso, un buen colaborador, generalmente lo que va a afectar es que esta persona lo va a decir, o es el tipo de líder que va a decir, tengo que hacer esto porque así me lo pidieron, si fuera por mí yo no lo hubiera hecho. Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto en el equipo va a ser que probablemente el equipo percibe que está en una empresa en la cual ciertas cosas que se tienen que hacer y listo, y que no importa si el manager, gerente, supervisor, de verdad, quien sea, diga lo que diga, pues así es. Entonces puede causar desmotivación, especial por cómo te comunica el mensaje. ¿Por qué? Porque este tipo de líder deja hacer.
que de nuevo es bueno para ciertos equipos, pero no para todos. Entonces puede causar desmotivación y puede causar incluso una malinterpretación de las medidas disciplinarias. Espero haberte respondido, Diosdado. Oh, sí, sí, muchísimas gracias. Todo gusto. Hernán. Hola Maga, buenas tardes. Hola. Buenas tardes para todos. Muy interesante tu conferencia. Muchísimas Yo terminé allá en IU, terminé el doctorado en gestión de organizaciones con énfasis en talento humano. Ay, guau, qué lindo. Y soy profesor de programas de posgrado de ingeniería. Estoy hablando de Colombia, de Cali, Colombia. Lindo. Resulta que hubo algo que tú mencionaste que es muy importante en relación, digamos, con los gerentes de proyectos. Yo soy profesor de estudiantes de maestrías de ingeniería y mi asignatura es gestión del talento humano y del conocimiento, y ahí toco mucho el liderazgo. Y te cuento que a ellos les fascina esa parte, o sea, a pesar de ser técnicos, ingenieros, ellos dicen que desconocen todos esos aspectos del liderazgo y lo ven como un complemento muy importante a su visión gerencial. O sea, que yo creo que en la docencia nos hace mucha falta eso, o sea, aunque la organización definitivamente debe tener un enfoque hacia resultados, esos resultados se logran con las personas. Hacer consciente a estos ingenieros de la importancia que eso tiene dentro de su propio desempeño profesional ha resultado supremamente valioso. Las evaluaciones que me hacen los estudiantes están enfocadas a eso. O sea, decir cómo se les abre la mente frente a posibilidades diferentes de ver el talento humano. Y veo cambios muy interesantes. ¿Verdad? Que muy interesante todo lo que estás planteando. Me identifico con todo lo que estás diciendo. Y gracias por dejarme participar en esta charla tan interesante. Claro, Hernando, muchísimas gracias también y excelente, muchas gracias de verdad. Vamos con Ernesto, no sé si querés decir algo, me parece, porque veo tu manita, pero no la virtual, sino real. No sé si algo querías decir. No, ok, vamos con Eliseo. Sí, bueno, yo quería comentar, ¿me escuchan? Sí. Que el liderazgo es proporcional y que se adapta a una nueva circunstancia, donde es como el anfitrión de un equipo, coordina, lidera, motiva y reúne unas ciertas cualidades que lo llevan a cabo y que se puede hacer como el atalaya para coordinar y enfocar diversos grupos. Totalmente. Muchísimas gracias, Eliseo. Y de hecho, yo espero que hayamos recordado hacer el ejercicio de ver dónde hago yo, ¿verdad? ¿En qué momento soy yo cada tipo de líder? Porque eso es el liderazgo situacional, pero no lo vamos a cubrir hoy, pero sí podemos tener un poquito de cada uno. Y eso no está mal. Ahora vamos a tener uno que es predominante. Entonces tampoco está mal, pero tenemos que ver, como lo de que hablábamos de la autocrítica, ver dónde podríamos hacerlo un poco mejor. Siempre hay que estar buscando dónde lo podemos hacer un poco mejor. Ahora vamos con el liderazgo servicial, que tiene mucho que ver con el crecimiento de los demás, con buscar ayudar, servir a los demás. Generalmente es aquel que busca empoderar a sus equipos, busca las habilidades que tienen los equipos para que todos siempre compartan algo, no sea solamente el líder o una o dos personas las que comparten la información o las que comparten, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocen? Ahora vamos a movernos de diapositiva, que no se me quiere mover. Déjenme ir para atrás, déjenme ir para adelante. Ok, es que tengo a lo último, tengo nada más, voy a salirme de la presentación para ver si puedo ver, porque esta es una pregunta. Mi pregunta es, ¿en cuál, bueno, aunque no la vean, en cuál estilo de liderazgo, y se los dejo como para pensar, ¿verdad? ¿En cuál estilo de liderazgo se ven? Y no solamente a nivel de trabajo, estamos hablando en general. ¿Cuál es el predominante? Entonces vamos a recordar, ahorita no vamos a tener tiempo como para hacer un poquitito de lluvia de ideas, pero vamos a recordar los estilos vistos por el día de hoy. Hay otros estilos, estos no son los únicos, sin embargo, estos son los que más se han estudiado a través del tiempo. Tenemos el laissez-faire, que es el de nuevo, el que es dejar hacer, ¿verdad?
el liderazgo transformacional, que es cuando se enfoca en inspirar, el liderazgo servicial, que es el ayudar a los demás, y tenemos el autocrático y el democrático. Ahora, dentro de cada uno de ellos hay muchos estilos de liderazgo, entonces sí me gustaría aclarar que estos no son los únicos, hay muchas teorías nuevas, de ahí vino la teoría del liderazgo situacional, que se ven muchísimas cosas bastante interesantes con respecto a cuándo soy un líder autocrático y cuándo soy un líder democrático. Y también tenemos otra, me encantan los del chat, muchísimas gracias, aquí los estoy leyendo. Tenemos otra que tenemos dentro del liderazgo, que es la parte de un instituto que estudia en la parte cerebral cuál liderazgo tenemos. Entonces, esos son cosas o ejercicios que pueden ir buscando, pueden ir haciendo e identificarse con un estilo de liderazgo y ver cómo lo podemos mejorar o cuándo tenemos que aplicar uno u otro, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que con esto podríamos ir cerrando la introducción. Espero realmente que haya sido de muchísima utilización para todos, que hayan aprendido, aunque sea un poquitito más de lo que ya saben, y de verdad que ha sido para mí un placer estar con ustedes. Gracias, Mara, por este tiempo, ¿no? Por esta clase, y gracias a todos por participar. Veo que sí hubo mucha audiencia y pues veo que están muy complacidos con esta clase. Gracias, Mara, por los conocimientos compartidos. Claro que sí, con todo gusto, y bueno, de verdad que si quieren conectar conmigo en LinkedIn, lo que gusten, estoy para servirles a todos y espero seguirnos viendo por medio de la universidad. Gracias, Maga. Excelente tu intervención. Muchísimas gracias. Muy lindo saber eso para un viernes por la tarde, así que muchas gracias. Que pasen un hermoso fin de semana. Que disfrute usted su fin de semana también. Mi regalo de cumpleaños para mí, soy un apasionado del tema social. ¿Ves? Ahí está. Feliz cumpleaños también. Muchas gracias, Maga, por tu apoyo y por tu amplia experiencia que estás versando sobre mí. Muchísimas gracias. Claro, con todo gusto. Un placer. Saludos a todos. Saludos a todos. Feliz fin de semana a todos, que la pasen muy bien y nos vemos el fin de semana nuevamente. Hasta luego. A usted. Gracias, Maga, por todo. Gracias, Andrés. Hasta luego. Adiós.